Bueno, pues vamos a empezar la explicación. Entonces, por un lado tenemos un plano que va a ser el plano del dibujo, ¿vale? Entonces lo simulo aquí con este romboide. Un plano del suelo donde se apoya el observador. ¿Alguien sabe cómo se llaman los dos planos? Bueno, el plano del suelo se llama plano geometral, ¿vale? Mientras que el plano donde va a dibujar el señor se llama plano de cuadro, ¿vale? Luego tenemos el señor en una posición cualquiera, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Entonces tenemos aquí el señor. Como veis tiene cierta altura, esa altura va a definir realmente su punto de vista haciendo una línea horizontal ortogonal al cuadro, define la intersección, la posición exacta del horizonte, ¿vale? Como veis el horizonte queda a la altura del ojo, pero habrá perspectivas donde esto no sucede, ya lo veremos, ¿no? Bueno, entonces simplemente él va a dibujar lo que está detrás, nada más que eso, ¿no? Entonces recordad, es verdad que matemáticamente él podría dibujar hasta lo que está al lado de él, ¿no? Y proyectarlo desde su punto de vista sobre el cuadro, pero eso sería complicarse, ¿no? Eso se hace en homología, en proyectividad, en otras cosas, ¿no? Pero bueno, en la perspectiva cónica vamos a ir a lo práctico. Y lo práctico es decir, esto es como un cristal y el señor ve lo que está detrás del cristal y lo dibuja directamente, ¿vale? Nada más que eso, ¿vale? Bueno, supongo que el dibujo espacial se entiende. Imaginad este plano, está ahí detrás y por tanto hay ese hueco, ¿no? Vale. Todo el mundo lo ve, ¿no? Y también aquí, pues imaginad este plano, vamos a diferenciarlo, imaginamos que este se refleja un poco ahí, entonces oscurecemos esto un poco así. Todo el mundo entiende que este es un plano que en este caso va a ser perpendicular al plano del suelo, ¿vale? O sea que esto forma 90 grados, ¿vale? En geometría decir perpendicular es decir lo mismo que normal o decir ortogonal, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos. Entonces, el primer tema que se plantea es ¿cómo ve este señor cualquier objeto? Imaginaros un camino, que aquí hay un camino. El camino, una línea del camino es esta y otra línea del camino es esta, ¿vale? Por el suelo continúa, por ahí, pero bueno, ahí tenemos ese camino, ¿no? Y para diferenciarlo y marcarlo un poco mejor, le podemos dar aquí un poco de sombra, ¿vale? Como si fuera de otro tono, ¿no? Entonces, ese señor, ¿cómo vería ese camino? Bueno, pues aquí está una de las claves básicas de la perspectiva. Lo que voy a explicar ahora explica todas las líneas que vamos a hacer, porque en realidad cualquier objeto se puede limitar a hacer un conjunto de líneas que lo definen, ¿no? Entonces, si sabemos hacer una línea, lo normal es que sepamos ya hacer todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vería el señor, por ejemplo, esta línea? Llamaremos línea A y línea B, ¿vale? ¿Cómo vería la línea B? Bueno, pues si os fijáis, este punto ya está en el cristal, en el plano de cuadro, y por tanto ese punto es su perspectiva al mismo tiempo, ¿no? Lo veis, ¿no? Ahora, si quiere hacer otro punto, imaginaros este punto, lo voy a llamar punto P. Entonces, como el señor tiene aquí el punto de vista, podría alinear este punto con su proyección del punto de vista en el suelo, y al unir este punto con este, levantando aquí una vertical, tengo en su intersección ahí la perspectiva del punto P, que llamaré prima, ¿vale? Bueno, ese sería el fundamento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si una recta, realmente sabemos que en geometría por dos puntos pasa una recta, como tenemos que esta línea, tenemos un punto y tenemos otro, pues la perspectiva de esta línea será esto. Y su fuga quedará exactamente en la ortogonal que hicimos antes. Por cierto que al hacer por el punto de vista una perpendicular al cuadro obtenemos un punto que se llama principal. Aquí ya le llamé a este punto, lo voy a llamar PR, ¿vale? Bueno, pues esta es la fuga de esta línea y la otra igual, irá al mismo punto de fuga, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento. Fijaros además que si el señor alinea, este punto está alineado con este. Si coge este, queda más arriba. Si coge uno más alejado, queda más arriba. Y en el momento en que vayamos al punto final de esta línea, al que está en el infinito, su imagen estará aquí. Será la fuga de la línea B. ¿Vale? Bueno, pues esto que parece así algo complicado a primera vista, pero bueno, después de practicar un poco lo veremos muy sencillito. Vamos a representarlo entonces
con todo lo que tenemos ahí. Fijaros también que un camino el Señor lo ve así, en perspectiva. O sea que estamos haciendo una perspectiva de una perspectiva, os enteráis, ¿no? O sea, el Señor está dibujando lo que está viendo detrás y realmente a Él le sale aquí. Por lo tanto, es lo que se llama una perspectiva de una perspectiva, ¿vale? Bueno, pues todo esto que hacemos aquí, lo vamos a hacer aquí. Fijaros que para representar cualquier línea, basta con tener este punto de intersección, ¿alguien sabe cómo se llama? Donde corta el plano de cuadro una recta, se llama traza de B. Y ahora hacemos por el punto de vista V una paralela a esa línea y en la intersección obtenemos la fuga de B. O sea que con tener esos dos puntos ya lo tendremos todo, ¿vale? Bueno, todo el mundo lo entiende, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, una vez que tengamos esto, si lo pasamos al plano, ahora lo vais a pillar fácil, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciendo paso por paso. Entonces, lo único que habrá que representar esto visto desde arriba, pero habíamos dicho que en vez de hacer un camino, íbamos a hacer unas baldosas cuadradas, ¿vale? Como en realidad las baldosas cuadradas tienen esta forma, pues si os fijáis aquí podría ser la línea A y la línea B vista desde arriba, todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, pues vamos a representar entonces, si queréis, primero la línea A y la línea B, y luego ya vamos haciendo las demás hasta completar lo que ya tenéis ahí, lo habéis dibujado sin conocer el tema, ¿no? Entonces, esto visto desde arriba, fijaros, tenemos aquí el plano del cuadro, ¿no? Bueno, pues ya lo representamos, plano de cuadro, visto desde arriba. Entonces ya podéis hacer una línea horizontal, ¿de acuerdo? O sea que en perspectiva cónica siempre vamos a dibujar lo que se llama la planta, ¿no? O sea, los elementos vistos desde arriba. Ahora tenemos aquí el punto de vista. Visto desde arriba está a cierta distancia del cuadro. Yo os puedo decir, mira, el punto de vista está a esta distancia del cuadro, del cristal o lo que sea eso, ¿vale? Entonces hacemos una perpendicular y marcamos la posición del punto de vista, ¿vale? Y ahora hacemos el camino, ¿no? Dos líneas. Como aquí tenía una regla con cuadrados, pues ya me aprovecho de esa regla, ¿no? Entonces podría tener aquí, por ejemplo, un cuadrado y serían las dos líneas. Entonces tengo la primera línea y la segunda y completo el cuadrado y así con las demás, ¿no? En principio yo puedo marcar esto y luego ya puedo ir completando el cuadrado. O sea, estas serían las baldosas que va a ver el Señor, ¿vale? O sea que tendríamos ahí ya las baldosas. Bueno, todo el mundo entiende que esto visto desde arriba es esto, ¿sí? Aquí tendríamos una baldosa, dos, tres, etc. Sí, se ve, ¿no? Vale. Bueno, esta línea que dibujo aquí, le doy el nombre, es el plano de cuadro. Todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, podéis ir dibujando al mismo tiempo si queráis. Este punto, ¿cómo se llamaba la intersección de V con el cuadro? ¿Alguien se acuerda? Punto principal, ¿vale? Aquí lo tenemos. Le habíamos llamado PR, ¿vale? Bueno, y por último voy a representar estas dos líneas. Entonces tengo la línea A y la línea B. Entonces continuaría por aquí, puedo hacer ahí la perpendicular. Ahí tengo una línea y aquí tengo otra. Línea A y línea B. Bueno, o sea que estoy representando todo esto visto desde arriba y ahora aquí en la parte superior lo voy a representar visto frontalmente, ¿vale? O sea que visto desde aquí. Con lo cual el Señor lo quito, lo único que me interesa es el punto de vista, ¿vale? Entonces, ¿qué veo frontalmente? Pues veo esta línea que coincide con esta, ¿no? Y veo la línea del horizonte que me define la altura del punto de vista, ¿vale? Ya que la distancia de aquí a aquí es el punto de vista. Bueno, pues siempre dibujar estas dos líneas. Esta línea, horizonte, y esta línea. Se llama línea de tierra, ¿vale? Línea de tierra. Como veis es la intersección del cuadro con la intersección del plano geometral, ¿vale? Bueno, pues las dibujo aquí arriba, son dos paralelas, ¿vale? Entonces ya las dibujo. Les dibujo aquí una línea paralela a el plano de cuadro y luego esto es la altura del punto de vista. Le voy a dar una altura por lo menos de unas 7-8 centímetros.
Bueno, que quepa dentro de... ¿Por qué le doy cierta altura? Porque si le doy una altura muy pequeña, el señor está abajo y la perspectiva de los cuadrados queda muy cercana, o sea que se vería así, muy apaisado, ¿no? Y no se va a distinguir tan bien, ¿no? Vale. En cambio, si le doy un horizonte más alto, pues sale más hacia arriba, ¿vale? Bueno, tengo entonces, fijaros, las dos líneas. Esta línea, que es la línea de tierra, y la línea del horizonte. Entonces ya las nombro, línea de tierra y línea de horizonte. Y ahora tengo el punto principal, que también lo marco aquí frontalmente, y quedará sobre una vertical por aquí. Bueno, entonces hago la vertical y marco la posición exacta del punto principal. Bueno, y marco la posición de las baldosas, ¿no? Fijaros que en las baldosas, pues tenemos aquí un punto, aquí otro punto, otro punto, otro... Bueno, pues todos estos puntos deberé marcarlos ahí arriba, ¿no? Entonces yo voy marcando este punto ahí arriba, este punto ahí arriba y así con todos, ¿vale? Como es un embaldosado de cuadrados, pues luego aquí tendré que poner otro cuadrado, etcétera. O sea que aquí irá la segunda fila, la tercera, etcétera, ¿vale? Bueno, todo el mundo entiende de dónde salen estas dos líneas, ¿no? Son estas dos proyectadas ahí en el alzado. Bueno, por último, fijaros que estos puntos son las trazas de las líneas. Traza de A, traza de B, traza de C, aquí están. Traza de A, traza de B. Y como por V hicimos una paralela y tuvimos su fuga, que es el punto principal, pues fijaros que la perspectiva de la línea A sale de la traza de A y va a la fuga de A, ¿vale? Entonces lo único que habrá que hacer es unir ese punto con P. Y ejercicio resuelto. Unir la siguiente con P. Vale. O sea que ya sabemos que todas las líneas van hacia ese punto de fuga, ¿vale? Y ahora ya sabemos que matemáticamente esta perspectiva es la perspectiva de unas baldosas, ¿vale? Seguimos haciendo más cuadrados, el siguiente viene aquí hasta aquí. El siguiente viene hasta aquí y así con todos, ¿vale? Lo mismo aquí. Bueno, ahora tenemos las líneas que concurren en un punto, pero nos faltaría la profundidad, ¿no?, de las ortogonales a esas líneas, ¿no? Entonces eso, ¿cómo lo podemos calcular? Todo el mundo entiende que todas esas líneas deben ser concurrentes. Eso es como si fuera un campo sembrado, ¿no? Pues veremos todas las líneas que van hacia un mismo punto, por efecto de la lejanía, ¿no? Y como aquí estos segmentos son iguales, si yo cortara esto a cierta altura también serían iguales, ¿no? Siempre y cuando fuera horizontal. Si fuera oblicuo, pues no, porque vemos que esto es más pequeño que esto, ¿no? Bueno, completamos unas cuantas líneas y ya concluimos. Y una vez ya que tengamos el embaldosado, podemos convertir el cuadrado, pues por ejemplo, si cojo cuadrados y le quito una esquina, pues aparecerían aquí otros cuadrados más pequeños. Y eso, de esa manera se hacen las baldosas con sus diseños. O si hago unas circunferencias, podría hacer una figura de cuadrados y circunferencia, en fin. Eso ya podría convertir en una red modular, de manera que variara los diseños del cuadrado, ¿no? Bueno, completamos alguna línea más. Entonces marcamos ahí esa longitud. Recordad que todas deben ser iguales porque todas las baldosas son iguales. Y ahora necesitamos saber realmente dónde debo cortar para que aparezcan estas líneas de profundidad y que estén calculadas también con precisión matemática, igual que esto, ¿no? Vale, al final vamos a verificar que todo esto que hacemos es cierto, ¿no? Bueno, teníamos aquí otra fila de baldosas, hacemos aquí otra horizontal, por donde pasa ahí el cuadrado, y tenemos ya los cuadrados aquí en planta, visto desde arriba, ¿vale? Bueno, para concluir, fijaros que si yo hago una línea que pasa por estos dos puntos, es en realidad la diagonal, una de las diagonales del cuadrado, ¿no? Y es una línea que forma ¿qué ángulo? 45, ¿no? 45 grados sexagesimales, ¿no? Bueno, pues como vimos aquí, a la hora de representar una línea, hacíamos una paralela para obtener la fuga.
Entonces, si tengo aquí un cuadrado y quiero saber dónde está la fuga de esta línea, como es una línea que sigue esta dirección, entonces por V haré esa dirección y obtendré aquí su fuga, ¿vale? Se ve, ¿no? O sea que para hacer otra línea cualquiera, sigo por V la dirección, ya que el punto final de esta recta tiene su imagen aquí. Y por tanto ya sé que la perspectiva de esta línea viene desde este punto hasta este. Y como corta aquí a esta línea, pues esta es la perspectiva del cuadrado, ¿vale? Eso quiere decir que si alineo este punto con este, va al punto de vista, ¿vale? Bueno, no está muy bien dibujado, debería quedar algo más arriba, pero bueno. O sea que si tengo aquí la perspectiva de este cuadrado, que es esta, pues esa tendría la perspectiva de esto que tenemos aquí detrás, ¿no? De este cuadrado, ¿vale? Vamos a darle algo de color. Y por tanto, si alineo este punto con V, pues su perspectiva será esta. Si alineo este punto con V, su perspectiva será esta. Bueno, pues lo que decía, para hacer una línea cualquiera, esta línea que llamaré línea C, ¿vale? Es una diagonal, va a 45, entonces siempre por V hago una paralela, nada más que eso. Y ya sabemos hacer paralelas, venimos aquí, trazamos una línea paralela por el punto de vista, a ver que aquí no me va a coger, paralela por el punto de vista, ahí está. Y donde corte aquí sé que es la fuga de C, ¿vale? O sea que esta es la línea C. Entonces lo que hago es proyectar C ahí arriba al horizonte y ya sé que efectivamente esta es la fuga de C. Y como la traza de C queda aquí coincidente con la traza de A, lo escribo así con 3 palitos, traza de C, entonces sale de aquí y va a esta fuga. Y fijaros que corta en este punto, corta en este punto, corta en este, en este, en este, y por esos puntos es por donde debo hacer las horizontales, con lo cual ya habré calculado con precisión dónde están estas líneas horizontales en perspectiva, ¿vale? Entonces, sí, fijaros que la línea sale de este punto, ¿no? Lo subes, haces una paralela y tienes su fuga, subes la fuga, ¿no? Y unes este punto con este, ¿vale? Entonces esta línea va a cortar a todas en varios puntos, con lo cual esos puntos son por donde pasan todas las horizontales, ¿vale? Y entonces ya tiene la perspectiva de las líneas horizontales, que era lo que nos faltaba. Entonces tenemos la perspectiva de la primera, ¿no? La perspectiva de la segunda, de la tercera. Y ahora sabes que efectivamente en el espacio esos son cuadrados, ¿vale? De la siguiente y así, igual con todos. Alguien me dirá, bueno, yo quería continuar por aquí y no me da el papel, ¿no? Pero como estas distancias son iguales, pues puedo marcar por aquí distancias iguales y seguir haciéndolo, ¿entendéis, no? O sea que puedo coger esta medida, si quiero la cojo con el compás, y decir, bueno, aquí tengo esta medida, por ejemplo, entonces la voy repitiendo por aquí. Entonces sigo por aquí, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra, y de esta manera puedo completar esas baldosas. Fijaros que el efecto de perspectiva da un efecto de profundidad, ¿no? Una de las claves de la profundidad. Leonardo da Vinci en su tratado de pintura, bueno, explica muchos más efectos de profundidad, efectos de atmósfera, de borrosidad en los contornos, efecto azulado para los paisajes al final. Bueno, recomiendo ese libro de tratado de pintura. Pero bueno, en perspectiva, en geometría nos ceñimos a cuestiones lineales como esto. Ahí he marcado pues algo más grueso esas líneas, ¿no? Entonces destacan mucho, pero bueno. Fijaros que todas deberían ir hacia ese punto de fuga, si está bien dibujado.
Bueno, pues ahí estarían ya las líneas con la profundidad que podemos seguir marcando en los puntos de corte, seguir haciendo líneas horizontales, ¿vale? Y ahora, como una circunferencia podemos definirla por sus dos diámetros principales, dos ortogonales. Entonces, fijaros que cada 4 cuadrados puedo dibujar una circunferencia. Entonces ya podré hacer con precisión todas esas elipses. Si quiero hacer, pues como decía, unas baldosas con formas circulares, que aquí se verán como elipses. Alguien me dirá, bueno, es que esto no parece un cuadrado. Este trozo sí, pero esto no parece. Bueno, ¿a qué se debe eso? Se debe a esto, y esto es muy importante. Fijaros que si queremos que no salgan distorsionados por los laterales en la perspectiva, debemos restringir la perspectiva a un cono que forme, imaginad un cono que tiene el vértice en el punto de vista y que forma unos 60 grados. Todo lo que entra dentro de esto queda proporcionado, todo lo que se aleja de esta circunferencia no. Eso quiere decir que si cojo los 60 grados aquí, esto tiene 60 grados, pues este es el cono. Entonces, dentro de este cono, o sea, cogiendo 30 aquí, 30 aquí, pues recordad que dentro de este espacio la perspectiva queda bien, pero todo lo que se aleja de ese espacio cada vez se distorsiona más, ¿vale? Es un efecto lógico de la perspectiva, pues lo veis aquí, cuanto más lateral, y en las cámaras de fotos sucede. Hoy en día ya tienen correcciones, ¿no? Pero las cámaras de fotos, si hacéis una foto de una balaustrada, de un balcón, imaginaos la barandilla y un conjunto de barrotes circulares y de revolución, ¿no? Pues al hacerle la foto frontal, curiosamente, en la perspectiva aparecen más anchas las que están más lejos, ¿no? Cuando el ojo las ve al revés, ve más grandes las que están enfrente, ¿no? Bueno, pues en la perspectiva aparecen más delgadas, en la perspectiva de la cámara, las que están aquí enfrente que las que están aquí, ¿no? Y es una consecuencia de la distorsión lateral, se llama anamorfosis, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto, pues ya podemos darle sombras, hacerlas alternas, por ejemplo, oscuro, claro, oscuro, etcétera, ¿no? Para hacer la forma de las baldosas o lo que veáis, ¿no?